La revista Time comentó en cierta ocasión que se dice que sobre Martín Lutero se han escrito más libros que sobre cualquier otro personaje histórico, con la excepción de su propio maestro, Jesucristo. Las palabras y acciones de Lutero favorecieron el nacimiento de la Reforma, movimiento religioso que se ha definido como la revolución más trascendental en la historia de la humanidad, contribuyendo así a cambiar el panorama religioso de Europa y poner punto final a la época medieval en el continente. Además, Lutero sentó las bases de la normalización del alemán escrito y su traducción de la Biblia sigue siendo sin duda la más popular en ese idioma. Amigos de Pixelando la Historia, vamos a considerar el protestantismo y su personaje principal, Martín Lutero. Durante la Reforma Protestante en el siglo XVI, liderada por Martín Lutero, se produjo una ruptura significativa en la Iglesia Católica Romana. Lutero, un monje y profesor de teología, desafió las prácticas y enseñanzas de la Iglesia, especialmente la venta de indulgencias, mediante la publicación de sus 95 tesis en 1517. Esto provocó una división en la cristiandad occidental y el surgimiento de nuevas denominaciones cristianas, como el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. La Reforma Protestante también estimuló la educación y la alfabetización, ya que muchos creían que todos los cristianos debían poder leer la Biblia por sí mismos. Además, desencadenó conflictos políticos y militares, como las guerras de religión en Europa. A pesar de estas divisiones, la Reforma tuvo un profundo impacto en la historia religiosa y política de Europa, sentando las bases para la libertad religiosa y el pluralismo en la sociedad moderna. Se conoce como Reforma Protestante en un sentido amplio al proceso fundamentalmente religioso que comenzó en el Sacro Imperio Romano Germánico a principios del siglo XVI y que se extendió luego al resto de Europa. Sus repercusiones llegaron a lo económico, lo político y a todos los ámbitos de la vida. A partir de las críticas de Lutero, quien comenzó la Reforma Protestante y de quien hablaremos más tarde, muchas personas y otros reformadores tomaron sus ideas y las oportunidades que creó para desarrollar sus propias posturas. De esta forma, nos encontramos con la fragmentación de la unidad del cristianismo que predominaba desde la Edad Media. Surgieron así distintas variantes contrarias al catolicismo: el luteranismo, el anglicanismo de Inglaterra, el presbiterianismo de Escocia, el calvinismo de Suiza y muchas otras que hoy en día siguen existiendo. El Papa, que era la autoridad máxima en lo religioso dentro de las iglesias católicas, dejaba de ser reconocido en todos los territorios donde estas posturas reformadas cobraban seguidores. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia Católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517. Y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, en la Sajonia prusiana.
Hijo de un minero, tuvo una crianza estricta. El padre de Lutero tuvo los recursos necesarios para enviarlo a la bien conocida Universidad de Erfurt en 1501. En 1505 se graduó como maestro en artes. Por el deseo de su padre, quien era algo anticlerical, Lutero se matriculó en la Escuela de Derecho en mayo de 1505. 2 meses más tarde, renunció al mundo repentinamente e ingresó en el monasterio del Convenio Agustino en Erfurt. En 1507, Lutero fue consagrado al sacerdocio católico romano y más tarde llegó a ser miembro del profesorado de la Universidad de Wittenberg. Como monje y sacerdote agustino, hizo una peregrinación a Roma en 1510. La corrupción y el vicio que Lutero vio entre los sacerdotes de Roma lo perturbaron en gran manera. Años más tarde declaró que no habría perdido la oportunidad de ver a Roma por 100.000 florines, porque pudiera haber sentido alguna aprehensión de que le había hecho alguna injusticia al Papa, pero así como vemos, así hablamos. Al volver de Roma a Alemania, se dedicó a sus estudios de la Biblia latina que le era disponible y siguió enseñando teología en la Universidad de Wittenberg. Para el invierno de 1512-1513, su intranquilidad de conciencia llegó a ser tal que comenzó a hacer un estudio independiente de las enseñanzas básicas católicas. Finalmente, el 31 de octubre de 1517, enfurecido por motivo de la campaña de la Iglesia Católica de vender indulgencias, lo que para él era el equivalente de sobornar a la divinidad, la venta del perdón de pecados, Lutero clavó sus ya afamadas 95 protestas a la puerta de la iglesia en Wittenberg. Este acto, que aún queda por confirmar por la crítica histórica, por sí solo dio principio a lo que llegó a llamarse la Reforma Protestante. Los amigos de Lutero, utilizando la imprenta, un recién invento, en corto tiempo reprodujeron y repartieron ampliamente esta protesta electrizante, de manera que dentro de 2 semanas toda Alemania había sido informada y los justos se sintieron movidos a la indignación y a la oposición. Por fin se había presentado alguien que tenía el valor necesario para desenmascarar públicamente a la peligrosa jerarquía papal. Sacudido por esta rebelión en Alemania, el Papa de Roma finalmente escribió una bula de excomunión contra Lutero en 1520, expulsándolo de la Iglesia Católica. No haciendo caso de esta acción del Papa, Lutero continuó predicando y enseñando como sacerdote. El 10 de diciembre de 1520, Lutero, públicamente y de forma espectacular, consignó a las llamas este decreto escrito por el Papa. También hizo asequible para publicación extensa sus grandes tratados de reforma, el mensaje a la nobleza de Alemania, el cautiverio babilónico de la Iglesia y la libertad del hombre cristiano. Al año siguiente, 1521, el emperador romano Carlos V convocó una asamblea de los altos dignatarios de la Iglesia y los príncipes de Alemania en la ciudad de Worms, para escuchar la defensa de Lutero contra las órdenes del Papa. Después de una defensa de 2 horas, hablada en alemán, repetida por 2 horas en latín, Lutero concluyó: a menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura o por una razón evidente, por cuanto no confío ni en el Papa ni en el concilio por sí solo, siendo cierto que han errado muchas veces y se han contradicho, me hallo sujeto a las Escrituras que yo he aducido y mi conciencia ha sido llevada cautiva por la palabra de Dios. Y ni puedo revocar cosa alguna ni lo haré, siendo que no es ni prudente ni correcto actuar en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Incidentalmente, en abril de 1523, 9 monjas se escaparon del convento de Inns, cerca de Grima, huyeron a Wittenberg y pidieron protección a Lutero. Entre ellas se hallaba la monja Catalina von Bora, con quien Lutero se casó en 1525, lo que representó otro acto en abierta oposición a la Iglesia. Con el tiempo, llegaron a tener 3 hijos y 3 hijas. Las ideas de Lutero respecto a cómo ve Dios a los pecadores lo pusieron en conflicto con la Iglesia Católica. En aquel entonces, la creencia general era que después de la muerte,
los pecadores habían de sufrir castigo durante un tiempo. No obstante, se aseguraba que dicho periodo podía acortarse mediante la compra de indulgencias concedidas por la autoridad papal. Vendedores como Johann Tetzel, que actuaba como representante del arzobispo Alberto de Maguncia, se lucraban con la venta de indulgencias a la gente común. Muchos las consideraban una especie de seguro que cubría sus pecados futuros. A Lutero le indignaba la venta de indulgencias, pues sabía que los seres humanos no pueden negociar con Dios. Lutero no fue el único en lamentarse de los pecados de la Iglesia. 100 años atrás, el reformador religioso checo Juan Hus había condenado la venta de indulgencias. Incluso antes que Hus, el inglés John Wycliffe ya había señalado que algunas tradiciones mantenidas por la Iglesia no se basaban en la Biblia. Algunos contemporáneos de Lutero, como Erasmo de Rotterdam y el inglés Tyndall, pedían con insistencia una reforma. No obstante, fue la imprenta, el invento de Johannes Gutenberg, de tipos móviles en Alemania, la que hizo que la opinión de Lutero tuviera más impacto y difusión que las de otros reformadores anteriormente a él. En 1455, la prensa de Gutenberg había llegado a Maguncia. A principios del siglo XVI ya había prensas en 60 ciudades alemanas y en otros 12 países europeos. Por primera vez en la historia, el público podía enterarse rápidamente de asuntos de interés. Quizás sin el consentimiento de Lutero, se imprimieron y divulgaron sus 95 tesis. La cuestión de la reforma de la Iglesia dejó el ámbito local para transformarse en una polémica generalizada, y Martín Lutero se convirtió de repente en el hombre más famoso de Alemania. Como ya hemos señalado, la Iglesia sostenía que las indulgencias emitidas por el Papa podían acortar la permanencia de una persona o de un familiar en el purgatorio. Algunas hasta concedían el perdón de los pecados. Esta venta de indulgencias fue uno de tantos medios que la Iglesia usó en los días de Lutero para obtener dinero. Y debido a haberse apremiado para conseguir fondos para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, el Papa León X llegó a un acuerdo con el arzobispo Alberto de Brandeburgo de Alemania, mediante el cual éste le ayudaría en el proyecto. León X recibió de Alberto la suma de 10.000 ducados a cambio del arzobispado de Mainz. Con el fin de que Alberto pudiera devolver esta suma a la casa financiera de Fager, de la cual había recibido el préstamo, el Papa le concedió el privilegio de dispensar una indulgencia en sus territorios por un periodo de 8 años. Como ya hemos comentado, al monje dominicano Tetzel y sus compañeros vendedores hacían alardes extravagantes en sus ventas. Decían, entre otras cosas, tan pronto la moneda cae en la caja, el alma del purgatorio escapa. Lutero se enfureció por esas alegaciones. Sostenía que la concesión de indulgencias sin arrepentimiento era contraria a la doctrina cristiana. Arguía de la siguiente manera: las indulgencias son sumamente perniciosas porque dan lugar a la complacencia y por lo tanto ponen en peligro la salvación. En uno de sus sermones de 1516 dijo: afirmar que el Papa puede librar almas del purgatorio es una osadía. Si puede hacerlo, entonces es cruel, porque no las libra a todas. El 31 de octubre de 1517 es la fecha que se aduce en la que Lutero clava 95 tesis o proposiciones relativas a las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Sea que esto fuese así o no, era la práctica común que se seguía en su día para publicar un desafío, invitando a un debate. Nadie aceptó su desafío y su discusión del tema con los oficiales de la Iglesia jamás se produjo. Por ejemplo, la tesis número 5 decía: el Papa no tiene la facultad ni el poder de remitir cualesquier penalidades, con excepción de las impuestas por su propia autoridad o por la de los canónigos. La tesis número 21 declaraba: por lo tanto, los predicadores de indulgencias que dicen que por medio de las indulgencias del Papa un hombre es liberado y salvado de todo castigo, están en un error. Al desafiar de este modo la práctica de la Iglesia de vender indulgencias, Lutero sin quererlo se lanzó por el camino que lo llevaría a la separación de la Iglesia católica
y prendió la chispa que encendería la Reforma. Sus tesis fueron traducidas del latín al alemán e impresas por algunos de sus lectores. Llegaron a ser el tópico común de conversación a través de toda Alemania. Como ya hemos mencionado, Lutero quemó públicamente la bula papal que contenía la amenaza de su excomunión y publicó más obras en las que exhortaba a los principados a reformar la Iglesia aún sin el consentimiento del Papa. En 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero. Cuando éste alegó que lo habían condenado sin que se les permitiera defenderse, el emperador Carlos V convocó al reformador para que compareciera ante la Dieta o Asamblea Imperial de Worms. El viaje de 15 días de Wittenberg a Worms en abril de 1521 tuvo el carácter de una procesión triunfal, pues el sentir popular estaba del lado de Lutero y gente de todas partes deseaba verlo. El resultado de la audiencia quedó recogido en un documento denominado el Edicto de Worms, por el que se proscribía a Lutero y se prohibían sus escritos. Excomulgado por el Papa y declarado fuera de la ley y por el emperador, su vida corría peligro. Entonces se produjo un giro de los acontecimientos tan asombroso como inesperado. En su viaje de vuelta a Wittenberg, Lutero fue víctima de un secuestro simulado, fruto de la benevolencia de Federico de Sajonia, que lo puso fuera del alcance de sus enemigos. Lutero fue introducido a escondidas en el castillo de Warburg, donde se dejó crecer la barba y adoptó una nueva identidad, la del caballero Junker Georg. Durante los 10 meses siguientes, Lutero vivió en el castillo de Warburg como fugitivo tanto del emperador como del papa. El libro Warburg, Patrimonio de la Humanidad, explica que la época que pasó en Warburg fue de las más prolíficas y creativas de su vida. Allí completó uno de sus grandes logros, la traducción del texto de Erasmo del Nuevo Testamento al alemán. Publicada en septiembre de 1522, sin identificar a Lutero como el traductor, la obra llegó a conocerse por el nombre de Biblia de Septiembre. Costaba 1,5 florines, lo que equivalía al salario anual de una sirvienta. No obstante, su demanda fue asombrosa. En 12 meses se imprimieron 6.000 ejemplares en 2 ediciones, y en los siguientes 12 años hubo por lo menos otras 69 ediciones. En la casa de Lutero no solo vivían su esposa y 6 hijos, sino también amigos, eruditos y fugitivos. Al final de su vida, Lutero gozaba de tal prestigio como consejero que los estudiosos que se alojaban en su casa solían equiparse de papel y lápiz para anotar sus observaciones. Dichas anotaciones se reunieron en una colección titulada Charlas de sobremesa. Durante algún tiempo, esta obra gozó de una difusión en alemán únicamente superada por la de la propia Biblia. Para 1534, Lutero había terminado su traducción del Antiguo Testamento. Consiguió equilibrar estilo, ritmo y vocabulario, y el resultado fue una Biblia fácil de entender para la gente sencilla. Con respecto a su método de traducción, Lutero escribió: «Hay que preguntar a la madre en la casa, a los niños en la calle, al hombre ordinario en el mercado y observar su boca para saber cómo hablan, a fin de traducir de esa forma». La Biblia de Lutero sentó las bases para la normalización de la lengua escrita que llegó a aceptarse en toda Alemania. El talento de Lutero como traductor se aunaba a sus dotes como escritor. Se afirma que durante sus años de trabajo redactó un tratado cada 2 semanas. Algunos de ellos fueron tan polémicos como el autor. Si sus primeros escritos eran mordaces, la edad no amortiguó las estocadas de su pluma. Sus ensayos posteriores se hicieron cada vez más agresivos. Según el léxico de Teología e Iglesia, las obras de Lutero revelan su exceso de cólera, falta de humildad y de amor, así como una conciencia muy clara de su misión. Cuando estalló la guerra de los campesinos y se produjo un baño de sangre en los principados, a Lutero se le preguntó qué opinaba del levantamiento. ¿Tenían razón los campesinos para quejarse de sus señores feudales? Lutero no intentó granjearse el apoyo popular dando una respuesta que complaciera a la mayoría. Creía que los siervos de Dios debían obedecer a quienes estuvieran en el poder. Por lo tanto,
declaró con franqueza que la revuelta debía sofocarse por la fuerza. Él dijo: a quien le sea posible debe abatir, estrangular y matar a palos. Hans Lichtle destacó que dicha respuesta le costó a Lutero su popularidad, hasta entonces extraordinaria. Además, sus ensayos posteriores sobre los judíos que no se convirtieron al cristianismo, en particular el titulado Sobre los judíos y sus mentiras, han llevado a muchos a tildarlo de antisemita. Cuanto más cuidadosamente estudiaba Lutero las Escrituras, tanto más hallaba cosas que estaban en conflicto con la Iglesia católica. Por ejemplo, la declaración bíblica de que un hombre es declarado justo o justificado por fe hizo en él una impresión muy profunda. No podía armonizarla con la enseñanza de la Iglesia de que una persona puede obtener méritos religiosos adorando a ciertas reliquias. En su famoso debate con el teólogo católico Juan Eck, Lutero enfatizó su respeto por las Escrituras como la autoridad guiadora, diciendo: un simple lego armado con la Biblia es más digno de crédito que un papa o un concilio sin ella. En cuanto a algunas de sus creencias, Lutero manifestó su preferencia por el bautismo por inmersión, porque eso es lo que indica la palabra griega original. Dijo: podría desear que los bautizados fueran sumergidos completamente, en armonía con el sentido de la palabra y el significado del misterio. Sin embargo, Lutero también dijo que no creía que la inmersión fuese necesaria, mostrando así que su pensar estaba influido por la práctica católica de rociar. Sin duda, es por esto que la aspersión es una costumbre aceptable en las iglesias luteranas hoy en día. A pesar de que algunos de los puntos de vista de Lutero que causaron su rompimiento con la Iglesia católica lo acercaron a las Escrituras, no lo acercaron lo suficiente. Muchas prácticas y creencias de la Iglesia sin apoyo bíblico fueron pasadas a la Iglesia luterana. Así, por ejemplo, la doctrina católica de la Trinidad todavía se predica en las iglesias luteranas. Además, la doctrina de la inmortalidad del alma, así como el infierno de fuego, también han pasado de una iglesia a otra. El clero luterano ha continuado usando la antigua vestimenta de la misa y ejecutando las mismas antiguas formas de adoración ceremonial. Se retuvo el altar con sus velas y crucifijo, a pesar de que estas cosas no tienen apoyo bíblico. El uso de velas y de la cruz en la adoración son en realidad de origen pagano, según lo admitió el cardenal Newman en su libro Ensayo del desarrollo de la doctrina cristiana. Lutero no percibió de las enseñanzas de las Escrituras que los cristianos deben ser neutrales en los asuntos políticos del mundo y no deben participar en su guerrear. Jesús dijo a sus seguidores que ellos no eran parte del mundo. También les aconsejó en contra del uso de la espada, al decir que todos los que toman la espada perecerán por la espada. Además, está escrito en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestro guerrear no son carnales. A pesar de lo que se dice aquí y en otros textos sobre estos asuntos, y de que el registro histórico concerniente a los cristianos primitivos muestra que ellos no se envolvían en los asuntos militares, Lutero no condenó el uso de la espada. Consideró a las personas que se abstenían del servicio militar como merecedores de la pena de muerte. Como hemos dicho, cuando los campesinos se rebelaban, instaba a las autoridades civiles a apuñalar, matar y estrangularlos. ¿Es eso lo que hubiera hecho Jesús? Manifestando el mismo espíritu intolerante y violento de la Iglesia católica, Lutero y sus seguidores aprobaron el uso de la espada en contra de los pacíficos anabaptistas, porque ellos sustentaban diferentes puntos de vista religiosos. Melanchthon, un asociado íntimo de Lutero, arguyó que hasta la acción pasiva de los anabaptistas al rechazar a los gobiernos, los juramentos, la propiedad privada y el matrimonio con personas de otra fe era sediciosa y, por lo tanto, digna de muerte. Está de más decir que los escritores cristianos de la Biblia jamás abogaron por dar muerte a cualquiera que rechazara un artículo de fe. Para 1530, Lutero y Melanchthon dieron apoyo a una propuesta que ahora se conoce como la Confesión de Augsburgo. Melanchthon escribió este documento semejante a un credo y lo presentó en Augsburgo ante la asamblea del emperador Carlos V
junto con sus cogobernadores principescos y jerárquicos, a fin de efectuar una reconciliación entre el número vasto de seguidores de Lutero y la Iglesia Católica Romana. De esta manera, Melanchthon y Lutero esperaron llevar a cabo una limpieza interna de la Iglesia papal por medio de inducirla a reformar algunos de sus caminos. Pero la Asamblea rechazó esta propuesta de plano. A los partidarios de Lutero se les dejó colgando y además de eso manchados por la transigencia, una transigencia llena de verdades mezcladas con error y engaño y repudiaciones de algunas de las opiniones correctas que Lutero había sostenido en tiempos anteriores. La Reforma, alentada por hombres como Lutero, Calvino y Zuinglio, condujo a la formación de una nueva corriente religiosa denominada protestantismo. El principal legado de Lutero al protestantismo fue su doctrina fundamental de la justificación por la fe. Todos los principados alemanes tomaron partido o bien por el catolicismo o bien por el protestantismo. Este último se difundió y ganó apoyo popular en Escandinavia, Suiza, Inglaterra y los Países Bajos. En la actualidad cuenta con cientos de millones de adeptos. Martín Lutero poseía una inteligencia aguda, una memoria prodigiosa, un gran dominio de la palabra y una enorme capacidad de trabajo. Pero también era impaciente, desdeñoso y reaccionaba con violencia. Hay muchas personas que, a pesar de no compartir todas las creencias de Lutero, lo tienen en alta estima. Allá en el año 1983 se celebró el 5º centenario del nacimiento de Lutero. El Estado socialista lo reconoció como figura excepcional de la historia y la cultura alemanas. En esa misma década, un teólogo católico resumió así la influencia de Lutero: ninguno de los que vinieron después se le pudo igualar. El profesor Allan escribió: cada año aparecen un mínimo de 500 publicaciones nuevas sobre Martín Lutero y la Reforma, que se difunden en casi todas las principales lenguas del mundo.